Justice for Darren Rainey. He died after being locked in a prison shower. The state attorney's office will not file any criminal charges in the case of a mentally ill man placed in a prison shower. After an inmate died after being locked in a scalding hot shower for 2 hours. Este caso tuvo lugar en la institución correccional de Florida el 23 de junio de 2012. Darren Rainey era un hombre de 50 años que cumplía condena en dicha institución. En agosto de 2011, Darren fue sentenciado a 2 años por un cargo menor de posesión de drogas no violentas. Era considerado un recluso tranquilo que no causaba problemas. Se trataba de un hombre religioso que solía leer el Corán en su celda. Sin embargo, Darren sufría de problemas mentales crónicos y severos, particularmente esquizofrenia. Era propenso a episodios, pero tomaba medicamentos para controlarlos. Debido a su condición, se encontraba recluido en la unidad de cuidados intensivos y estaba bajo supervisión. Su liberación estaba prevista para julio de 2012, pero lamentablemente nunca sucedió. En junio de 2012, guardias penitenciarios confiscaron y tiraron el Corán de Darren. Esto provocó un deterioro en su salud mental y un aumento en su irritabilidad. Muchos guardias notaron un cambio en su comportamiento después de este incidente. El 23 de junio a las 7:30 p.m., Darren se encontraba en su celda cuando el oficial penitenciario, Ronald Clark, lo encontró embadurnándose con heces. Ronald informó a su superior, el sargento John Fanfan, quien le ordenó llevar a Darren a las duchas para que se limpiara antes de dormir. Las cámaras de seguridad muestran a Ronald escoltando a Darren hacia las duchas. Una de las duchas del segundo piso de la unidad de cuidados intensivos tenía un sistema alterado que permitía a los oficiales controlar el agua y la temperatura desde afuera. Las llaves se encontraban en un armario de limpieza junto al baño, no en la ducha misma. La ducha medía 0.9 metros por 2.7 metros y los oficiales podían ajustar la temperatura a niveles extremadamente fríos o calientes. En lugar de seguir el procedimiento, Ronald llevó a Darren a esta ducha específica, pasando por otras 2 funcionales. Una vez dentro, lo liberaron de las esposas y le indicaron que se limpiara a fondo. Luego lo encerraron en la ducha. Ronald entonces fue a buscar jabón con un recluso llamado Harold Hampstead. Al regresar, le entregó el jabón a Darren, quien supuestamente dijo que no quería asearse. Según Ronald, él no respondió y procedió a cerrar la ducha, abrir el agua y salir. 2 horas más tarde, a las 9:30 p.m., el sargento Fanfan decidió sacar a Darren de la ducha. Ronald recibió la orden de ir hacia allá. Cortó el agua desde afuera y abrió la puerta para encontrar a Darren inconsciente boca arriba. Comprobaron su pulso, confirmando su fallecimiento. Intentaron reanimarlo con RCP, pero fue en vano. Ronald y otro oficial penitenciario, Cornelius Thompson, levantaron el cuerpo de Darren y lo colocaron en una camilla. Mientras lo hacían, notaron que la piel de Darren se estaba desprendiendo a pedazos. Lo llevaron a la enfermería de la prisión, pero los esfuerzos por salvarlo fueron infructuosos. Darren fue declarado muerto a las 10:07 p.m. Al día siguiente, el 24 de junio, la unidad de investigación de la escena del crimen del Departamento de Policía de Miami-Dade llegó a la institución para investigar la muerte de Darren bajo custodia. Se interrogó a los guardias penitenciarios y dieron su versión de los hechos, que coincide con el relato anterior. Se tomaron fotografías del cuerpo de Darren, las cuales están disponibles en línea. Los investigadores notaron graves quemaduras en el cuerpo de Darren, con desprendimiento de piel en brazos, piernas, espalda, cara y pecho. Más tarde ese mismo día se realizó una autopsia. La jefa médica forense, la doctora Emma Liu, declaró que no podía determinar la causa de la muerte. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen muy extrañas, al menos en mi opinión. La doctora Liu le dijo a los investigadores del caso que no había quemaduras en el cuerpo de Darren. Tras la decisión de que la muerte de Darren era inexplicable, un informe posterior documentó que no había pruebas suficientes para seguir investigando.
Algunos medios de comunicación informaron que Darren simplemente había muerto de un ataque al corazón en la ducha debido a que su medicación podía dificultar la regulación de la temperatura corporal. Además, las imágenes del cuerpo de Darren aún no se habían hecho públicas, por lo que el caso quedó olvidado. Eso fue hasta que salieron a la luz varias quejas dirigidas a los guardias de la prisión. Los reclusos del centro denunciaron que los guardias abusaban de su poder. Muchos de los presos afirmaron que los oficiales los castigaban con palizas, agresiones sexuales y en algunos casos los encerraban en la ducha del segundo piso y abrían el agua helada o hirviendo. Se trataba de la misma ducha en la que murió Darren Rainey. Se alega que la ducha se usaba para someter a los reclusos. La presión de los medios hizo que el MDPD volviera a profundizar en el caso. Resultó que en la investigación inicial sobre la muerte de Darren, no se interrogó a muchas personas, posiblemente de forma deliberada. Un preso llamado Harold Hampstead se presentó para testificar y dar información. Él había sido quien había presentado múltiples quejas contra la prisión, lo que llamó la atención del Miami Herald. Harold afirmó que a menudo veía a los guardias llevar a los reclusos a la ducha como castigo. Harold recuerda la noche del 23 de junio. Afirma recordar a los guardias que llevaban a Darren a las duchas y lo dejaban allí durante 2 horas. Y mientras Darren estaba allí, gritaba de dolor y pedía que lo dejaran salir. Varios presos más se presentaron con la misma historia. En 2013, un preso llamado Mark Joyner envió una carta a una organización de defensa de los derechos de los presos. Cuando el caso volvió a salir a la luz en 2014, Mark fue interrogado. Declaró que vio a Darren siendo llevado a las duchas y lo escuchó gritar de dolor, quejándose de que el agua estaba demasiado caliente y rogando que lo dejaran salir. Mark les dijo a los investigadores que a la mañana siguiente lo obligaron a limpiar las duchas en las que habían matado a Darren. Recordó haber visto trozos de carne que podrían haber pertenecido a Darren y muchos otros reclusos recordaron haber oído a Darren gritar de dolor esa noche. Tras las denuncias de los presos, salieron a la luz testimonios de exempleados de la prisión. Estas personas afirmaron haber visto y oído cómo se torturaba a los reclusos. Sus relatos corroboraban las historias de los presos y al tratarse de profesionales médicos y de salud mental, tenían mayor credibilidad. Una de las enfermeras que intentó resucitar a Darren declaró que su cuerpo estaba caliente al tacto y que su temperatura superaba los 39 grados centígrados. Las enfermeras también registraron en su informe que Darren presentaba quemaduras significativas en el cuerpo. Un paramédico que acudió al lugar confirmó estas afirmaciones. Las autoridades penitenciarias analizaron la temperatura del agua de la ducha en la que encerraron a Darren. Las pruebas revelaron que el agua podía alcanzar los 71 grados centígrados, una temperatura capaz de causar quemaduras. De hecho, durante la prueba, el agua salpicó a uno de los responsables y declararon que estaba lo suficientemente caliente como para causarles dolor. En 2016, la doctora Liu finalmente publicó la versión final del informe de la autopsia. La causa oficial de la muerte de Darren Rainey se dictaminó como accidental, atribuyéndose a la medicación que tomaba para sus problemas mentales y su enfermedad cardíaca. La doctora Liu afirmó que la muerte de Darren no estaba relacionada con los oficiales penitenciarios y apenas mencionó las quemaduras en su piel, atribuyendo el desprendimiento cutáneo a la descomposición y no a quemaduras. En 2017, la fiscal estatal Catherine Rundle y su oficina elaboraron un informe de 101 páginas que respaldaba la teoría de la muerte accidental de Darren, descartando cualquier responsabilidad de los oficiales penitenciarios. Ese mismo año se hicieron públicas las fotografías del cuerpo de Darren. A pesar de los testimonios, las pruebas fotográficas y las discrepancias en la autopsia, el fallo oficial mantuvo la accidentalidad de la muerte. Varios expertos forenses entrevistados por el Miami Herald refutaron categóricamente las conclusiones de la doctora Liu, afirmando que Darren había sufrido quemaduras
y considerando ridícula la explicación del desprendimiento cutáneo por descomposición. En mi opinión, los guardias llevaron a Darren a esa ducha específica para castigarlo. Por eso pasaron de largo 2 duchas funcionales. Este caso es uno de los más extraños que he encontrado. Lamentablemente, hasta el día de hoy nadie ha sido responsabilizado por lo que le sucedió a Darren. De hecho, un par de oficiales penitenciarios incluso recibieron ascensos. Se determinó que 4 oficiales eran responsables: el sargento John Fanfan, Cornelius Thompson, Ronald Clark y Edwina Williams. Sin embargo, el informe oficial declaró que no actuaron con premeditación, malicia, odio o intención malvada. En 2018, la familia de Darren recibió una indemnización de $4.5 millones, pagados por los contribuyentes. A pesar de esto, el caso de Darren sigue considerándose accidental. Entonces, cuéntame, ¿qué opinas de la resolución de este caso? No olvides responder y dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete y deja tu like para vernos en el próximo episodio de La Verdad del Crimen. Hasta entonces, mantente seguro y sigue cuestionando.